Hola, Dios te bendiga, Carolina Canales, por aquí otra vez, tratando de traerte una palabra, ¿verdad? Quiero bajar el volumen a esto. Es día domingo, son aproximadamente las 9 de la noche y no quería, ¿verdad?, despedir el día sin traerte un mensaje de parte de Dios, ya que ya días no hemos grabado y tengo el compromiso con mi Señor y con ustedes de traerles, ¿verdad?, algo de parte del Señor. Sabemos que este es un canal que edifica, que hablamos de la palabra de Dios, que tratamos de traer esperanza, fe, alimentar los corazones de quien nos escucha con palabra de Dios, no para contender, no para ofender, lastimar, sino para traer sanidad, esperanza, fe, ¿verdad? Vamos a entrar en el tema, y el día de hoy yo lo titulé ¿No tiene sentido o sí? ¿No tiene sentido o sí? Y usted va a entender por qué, a qué me refiero cuando yo digo no tiene sentido o sí. Y es que cuando vamos a la Biblia encontramos un sinnúmero de historias donde al parecer estaba muy lejos, ¿verdad?, en el momento que vemos las historias, de lo que Dios les había hablado a estas personas. Atravesaban por situaciones, circunstancias que aparentemente decía que era todo lo contrario a lo que Dios había dicho de sus vidas. Por ejemplo, vemos a un Daniel que está, un hombre que se apartó, no para Dios, esclavo ahora en Babilonia, pero se había apartado para Dios y no se contaminaba, pero luego lo vemos en una fosa rodeado de leones. Entonces yo ahí me pongo a pensar, ¿tiene sentido que un hombre de Dios que busca 3 veces al día, dice que buscaba 3 veces al día, buscaba al Señor, este hombre Daniel, tiene sentido que ahora se encuentre en una fosa rodeado de leones con una sentencia de muerte por buscar a Dios, por querer agradar a Dios, por no querer ensuciarse, ¿no?, con lo que pasaba en aquel país donde él estaba siendo prisionero ahora, o esclavo le podemos decir? Aunque Daniel estaba como un privilegiado que se suponía que por la sabiduría, o se lee en la Biblia que por la sabiduría que él tenía, estaba siendo consejero del rey, era consejero del rey. Pero ¿qué hace ahora Daniel, un hombre que teme a Jehová, que ama a Dios, que lo busca, que se dedica para buscarlo? Su sabiduría no era de hombre, sino su sabiduría de Dios. ¿Qué hace ahora en un pozo, en una fosa, presto para ser devorado por leones? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, porque diríamos, bueno, un hombre temeroso, ¿qué está haciendo ahí? Un hombre que ama a Dios y que busca de Dios. También tenemos, ¿verdad?, un José, que Dios le revela, Jehová le revela unos sueños, le da sueños donde le dice, tu madre y tu padre y tus hermanos se postrarán delante de ti. Pero de repente lo vemos lo que está haciendo en una cisterna, ¿no?, y vendido como esclavo, ¿no?, a Egipto, puesto en una cisterna, en un pozo, dice la Biblia, por sus propios hermanos, y luego eventualmente vendido como esclavo. Entonces, si vemos que Dios le da una revelación, le da una palabra, le da un sueño donde le dice, tu futuro será grandioso, pero qué contraste hay, ¿no?, entre la palabra que Dios le da a su momento actual. Yo diría, no tiene sentido. No tiene sentido que si vemos el presente de José en ese momento, que estaba siendo vendido como esclavo, alejado de su familia, sacrificando muchas cosas, estar con su familia, con sus hermanos, ahora estaba siendo trasladado a otro país extraño, con personas extrañas. Entonces yo diría, ¿qué sentido tiene, no? ¿Qué sentido tiene? ¿O tiene sí algún sentido? Y es que en el momento tal vez nosotros no podemos ver lo que está pasando, por qué está pasando, si Dios dijo tales cosas, y estamos viendo lo adverso. También vemos a un Jesús que era esperado por el pueblo de Israel como el rey
que los iba a salvar, pero nace en un pesebre. ¿Tiene sentido eso? Que el rey que tan esperado por Israel, que iba a ser el salvador de Israel, que los iba a trascender y a ser un pueblo, porque ellos esperaban ese rey, ahora están haciendo un pesebre humildemente. Después dice la palabra de Dios que él mismo se llamaba el Hijo del Hombre, no tienen quien recostar su cabeza, pues aún siendo rey en el cielo, aquí en la tierra él vivió, como le podemos decir, como un homeless, porque no tenía hogar, no tenía nada. Y ahora también vemos a un Jesús que había sido esperado por un pueblo y ahora está siendo crucificado, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Que iba a salvar al mundo, porque el que estaba dispuesto y se esperaba que iba a salvar al mundo ahora está siendo condenado a muerte, crucificado en un madero. ¿Qué sentido hay? Es que muchas veces la mente humana no entiende cómo Dios trabaja. La mente humana no entiende las cosas que Dios tiene. No hay lógica en ello cuando se ve en el momento, ¿verdad? Pero Dios es quien rompe la lógica. Dios rompe toda lógica y me encanta porque Dios nos sorprende con tantas cosas. Cuando Dios dice que no razonemos, sino que caminemos con fe, es porque Dios nos va a atravesar por circunstancias que, aunque no parecen que benefician nuestra vida, al final nosotros nos damos cuenta que para los hijos de Dios todo obra para bien, porque está en los propósitos de Dios. Y yo hoy en la tarde meditaba, es más, en los últimos 3 días estaba meditando, que donde Dios me decía: Carol, los propósitos, el propósito de Dios en cada persona. Muchas veces nosotros desenfocamos y nos desviamos del propósito, o nos olvidamos porque el tiempo pasa, porque las circunstancias que se viven, por adversidades, por euforias, momentos de dicha, de victorias, y nos olvidamos del propósito de Dios en nuestra vida. Dios ya nos habló del propósito que Él tiene con nosotros, pero nos desviamos muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces el momento, lo que está pasando, no hace concuerde o no hace sentido con lo que Dios nos dijo. Entonces podemos pensar que estamos siendo desviados, podemos pensar que Dios se olvidó de nosotros, podemos pensar que el Señor ya no nos escucha o que nos olvidó. Podría haber pensado José: bueno, ¿dónde están las estrellas que se inclinaban? ¿Dónde están los mazos que se inclinaban a mí? ¿Dónde está lo que Dios me mostró en sueños? ¿Verdad? Porque yo entiendo que José creía en los sueños de Dios. Creyó porque si no lo hubiera creído, no hubiera corrido y contárselo a sus hermanos o a su papá y a su mamá. Entonces él tenía fe en aquellos sueños. Pero ¿qué sucede ahora que está en el foso? ¿Qué sucede ahora que está en Egipto trabajando en una casa donde no está su madre, su padre ni sus hermanos, y está siendo acosado por una mujer? ¿Qué sucede en la mente de un José que está siendo prisionero, verdad? Cuando Dios le dijo: vas a ser libre y vas a ser glorioso, tu futuro es glorioso. O sea, ¿qué pasaba en la mente de José? De repente se desanimó, de repente dijo: no veo lo que Dios dijo de mí, ¿verdad? Pero ahí es donde Dios me sorprende a mí. Porque si vemos el final de José, si vemos el final de Daniel, si vemos el final de Jesús mismo, el Hijo de Dios, se cumplió lo que Dios dijo en su vida. Se cumplió y dice su palabra que Dios es un Dios justo, ¿verdad? La justicia de Dios se dejó ver en esas vidas. Mire, le voy a leer Isaías 43 porque esto me hacía concuerde con lo que yo le estoy explicando ahora. Le estoy hablando en sí de que tal vez su situación, la que esté en este momento, le parece a usted un poquito rara, le parece: esto no es lo que Dios dijo, esto no es lo que Dios me dijo que va a hacer de mí. Yo lo he llegado a pensar en ciertos momentos. No es mi momento ahorita, yo estoy viendo algo diferente en mi vida, que es Dios cumpliendo las promesas que me dio. El cumplimiento de mis promesas está aquí, pero hubo un tiempo donde yo caminé en un desierto, hubo un tiempo donde día y noche, como dice el salmista David, mis lágrimas eran mi alimento.
día y noche yo lloraba, hace años atrás, donde yo no encontraba consolación y tal vez no miraba el panorama claro. Estaba en medio del desierto, iba cruzando por un desierto árido, donde muchas personas me dejaron, donde Dios quitó personas, donde, wow, tantas cosas que pasaron, donde me sentí sola, hubo traiciones, hubo negación a mi vida, o sea, me negaron. Wow, cuántas cosas pasé cuando estuve en el desierto. Y ahora estoy viendo el cumplimiento de la palabra de Dios en muchos aspectos, de algo que yo pedía anterior, de sueños que yo deseaba, de anhelos que yo tenía en mi corazón. Ahora vengo a ver el cumplimiento y yo digo, tenía sentido por donde yo estaba pasando. Me estaban preparando, me estaban diciendo, es necesario formarte para que recibas lo que yo te voy a dar. Es necesario que entiendas que no hay que desenfocarse en el camino. Hubieron cosas que me pasaron que yo digo, yo nunca me creí ver en una situación así. Es más, yo nunca dije voy a hacer esto y de repente lo hice. Y yo decía, wow, qué tan mal caí, qué bajo caí. Y el Señor me decía, Carol, era necesario porque yo quería mostrarte algo. Yo quería mostrarte algo en tu carácter, quería mostrarte algo en ti que tenía que ser formado, que debía de ser corregido, porque tal vez tú no lo mirabas como un gran peligro, pero para donde yo te llevo, yo necesitaba que vieras que sí, que no me podía llegar así. Todo obra para bien. José no entendía por qué estaba en la fosa. Estaba siendo trasladado al lugar donde Dios lo exaltaría. Yo me imagino José siendo llevado como esclavo, ¿verdad? Maniado, me imagino, de manos, tal vez jalado por un animal, una bestia, un caballo, digo yo, ¿no? Caminando hacia su destino donde iba a ser vendido como esclavo. Y de repente tal vez él decía, wow, se acabó todo para mí. Pero es ahí donde Dios formaría su carácter, es ahí donde José se puliría, es ahí donde él interpretaría sueños y se volvería experto interpretando sueños y aconsejando, ¿verdad?, al faraón, al gobernante de aquella nación. Qué importante es entender los procesos, qué importante es entender los propósitos de Dios, para que cuando nos encontremos en aprietos entendamos que solo es un escalón más, que solo es una etapa más, pero que ese no es nuestro destino final. Y es por eso que yo le traigo esta palabra, porque tal vez usted está pasando por un desierto, tal vez usted está pasando por una tormenta y una soledad, y cuando usted está ahí no entiende muchas cosas, pero es Dios mismo formando su carácter, es Dios mismo formando en usted esa persona que quiere que sea para cuando llegue la culminación de la palabra que Dios habló sobre usted. Dice Isaías 43, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy entusiasmada, estoy, como le digo, apasionada por Dios. Las maravillas que Dios hace en mi vida son innumerables. Como Dios puso todo y encajó todo en mi vida, grandioso. Yo estoy agradecida y por eso le traigo esta palabra. Dice Isaías 43, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. ¿Ve? Te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá al sur. No te detengas. Trae los hijos, trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado y los formé. Vendrán personas y vendrán lugares, vendrá el mundo, vendrá todo contra ti para quererte desviar
y que pierdas de vista a Cristo, escribí aquí. Y es que es cierto, cuando hay un propósito de Dios en tu vida, el enemigo usará hasta lo impensable, usará el recurso que tú menos pienses, lo va a utilizar para quererte desviar. A veces son muy obvias las maneras que el enemigo quiere engañarte y traerte, separarte del propósito de Dios. Otras son bien difíciles de discernir, pero ¿qué dice el Señor en Isaías 43? Dice que no temamos, porque Él te redimió y te puso nombre, y mío, dice, eres tú, eres suyo, yo soy de Él. O sea que por más que las trampas que el enemigo nos pueda poner, por más adversidades que nosotros podamos atravesar, por más árido que esté el desierto, estamos con Él. Y eso es lo que yo le traigo hoy. No importa la circunstancia, no importa el momento que estemos viviendo. Si no perdemos de vista a Jesús, si no perdemos de vista nuestro propósito, entenderemos que aunque estemos en la fosa con los leones, entenderemos que aunque estemos en las cisternas a punto de ser vendidos, aun cuando estemos, ¿verdad?, siendo latigados y siendo crucificados, porque dice, ¿verdad?, que nosotros también padeceremos los padeceres de Cristo en esta tierra. No importa, porque nuestra mirada tiene que estar en el blanco, en lo que Dios ya dijo de nosotros, en lo que Dios dijo ya, y porque cuando Dios habló, y esto es lo más grandioso que a mí me impacta, que cuando Dios ya dijo, ya fue hecho. Hay promesas que solo están para que nosotros las agarremos y las hagamos propias, pero dudamos, desconfiamos, no entendemos el proceso, no entendemos por dónde Dios nos está pasando, y es ahí cuando es el peligro, ¿verdad? Porque si nos desanimamos, puede ser que queramos soltar. Y hubo un momento que cuando yo estaba en el desierto, ¿verdad?, en el medio del desierto, yo decía, no puedo más, Señor. Y el Señor me decía, levántate. Y yo le decía, no me puedo levantar. ¿Cómo quieres que me levante? No me puedo levantar, no tengo fuerzas. Pero lo más grandioso es que cuando Dios decía, levántate, inmediatamente se hacía viva aquella palabra, porque en la palabra hay poder. Y yo recobraba fuerzas, pero era Dios sosteniéndome, no era yo, no era mi ánimo. En el desierto no tienes ánimo, el desierto tienes sed, en el desierto tienes hambre, en el desierto tienes desesperación, pero, ¿verdad?, lo importante es no abandonar y seguir caminando, mantenernos enfocados, ¿verdad?, no perder de vista el propósito de Dios en nuestra vida, por más que sea difícil la circunstancia. Yo doy gracias a Dios porque hace un buen tiempo entendí que Dios no hace sección de personas para traerlas a salvación. Escuche esto, porque yo lo aprendí y es bonito. Dios no hace sección de personas cuando se trata de darles el evangelio y darles salvación, pero sí Dios tiene a sus escogidos y Dios sí escoge personas. Vemos a un Jesús que tenía 70, creo yo que era, o más, no me acuerdo el número exacto, pero yo creo que eran 70, que envía de 2 en 2, eran 70 apóstoles que él tenía, que había preparado, que había equipado para enviarlos, ¿verdad? Y los mandaba de 2 en 2 a evangelizar. Y regresaron algunos felices por las maravillas que miraban, ¿verdad? Pero tenía 12, que eran los más cercanos apóstoles, ¿verdad? Y de esos 12 tenía 3 que eran íntimos. Dice que cuando él sube al monte Getsemaní, esto lo va a encontrar en Marcos 14, en Mateo, déjame ver, sí, Marcos 14, 32 al 42 lo va a encontrar. Donde dice que cuando Jesús va al Getsemaní, le dice a los apóstoles, esperen aquí, pero se lleva 3 con él. Se iba 3 con él. ¿Quién eran esos 3 íntimos de Dios? Eran esos íntimos de Jesús? Era Pedro, era Juan y era ¿quién más? Santiago. Esto dice así, miren. Entonces dice, llegó Jesús, el número 36, en Mateo, porque también está en Mateo. Dice, Mateo 26, 36 al 46, dice, y esto es cuando Jesús ora en el Getsemaní, horas antes para ser arrestado, para llevar a ser crucificado. Dice el 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que es Juan y Santiago,
comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo es posible que el Salvador del mundo, Jesús, que había venido a salvar a Israel, esté angustiado porque está a hora de ser crucificado? ¿Verdad? ¿Dónde está? O sea, no tiene sentido, o sí tiene sentido. Pero me llama la atención que Él no lleva los 12, sino lleva 3. Y es que para cumplir el cumplimiento del propósito de Dios, nosotros tenemos que ser sabios y entender, ¿verdad?, que no todos irán con nosotros en el propósito de Dios, que no todos podrán entrar con nosotros, que hay muchos que nos van a abandonar en el camino. Pero no solo eso, que no se puede confiar en todos, que tenemos que tener algunos íntimos, ¿no? Tenemos que tener unos que sean cercanos a nosotros. Dice, ¿verdad?, aquí en Mateo 26, 36 al 46, que eran 3, Pedro, Juan y Santiago, quien vieron también a Jesús transfigurarse. Eran íntimos, pero me llama la atención que había uno de ellos, que era el que se recostaba en el pecho de Jesús y conocía los latidos de Jesús. Tan íntimo, ¿no?, que podía acostarse en el pecho del Hijo de Dios, y ese era Juan. Ese era el más cercano a Jesús. Así que mi mensaje el día de hoy es: enfócate, sigue enfocado. Si estás atravesando por desiertos, entiende que ahí es donde va a ser afirmado tu propósito. Ahí es donde te va a cambiar el carácter para que seas más como Cristo, ¿verdad? Como le digo, yo recuerdo hace un buen tiempo atrás, unos 2 años, árido el desierto. Yo no entendía por qué muchas cosas estaban ocurriendo en mi vida, decisiones que yo había tomado, tantas cosas. Y yo lloraba y le decía: Señor, sácame. Y no era tiempo, porque había que formar algo en mí. Y le puedo decir que ahora veo para atrás y digo: wow, caminé, y el Señor siempre estuvo conmigo. Llovió, hizo tormenta y el Señor siempre estuvo conmigo. Hubo sed, hubo hambre y el Señor siempre estuvo conmigo. Me traicionaron y Dios sanó mi traición. Me negaron y Dios estuvo conmigo. Ese es el caminar del cristiano, para formar un carácter, para llegar a ser más como Cristo y menos como el mundo, ¿verdad? Veo para atrás y digo: valió la pena. Claro que valió la pena, porque ahora puedo lidiar con un sinnúmero de personas en mi trabajo, en lo secular, en el mundo. Me acerco a personas, les hablo de Cristo, se convierten. Mire, bonito, porque fui a Puerto Rico y Dios me dio un alma allá, me dio un joven que estaba metido en las drogas. Ese joven todavía habla conmigo. Estoy aquí en Jacksonville, Dios me da almas. El otro día fui a Miami y en una gasolinera una mujer se acercó a mí, muy joven ella, tenía su aspecto de que venía del gimnasio, ¿verdad? Y se le había acabado la pila de su teléfono, se acercó a mí y yo vi en su mirada la necesidad profunda de Dios. Yo estaba poniendo gasolina, me recuerdo, ella se acercó y me dijo: ¿me puedes prestar tu cargador? Porque murió mi teléfono y necesito el GPS. Y empecé a hablarle de Cristo mientras se conectaba el teléfono y se le cargaba. Empecé a hablar de Cristo. Y cuando uno está dispuesto a ser usado por el Señor me usó para dar una palabra que ella estaba esperando y me dice: ¿cómo tú sabías eso? Y yo realmente ni sabía de lo que estaba hablando, pero Dios estaba hablando a través de mí, el Espíritu Santo le estaba hablando, y esa mujer aceptó a Cristo ahí. Cogí su número de teléfono, ella me cogió el mío, me sigue llamando y me dice: Carol, tú sabes que yo ese día había comprado droga porque había decidido recaer otra vez en la adicción, porque no soporto el dolor de ver a mi hijo con autismo. Y a mí se me estremecía todo, porque cuando nosotros estamos dispuestos a ser usados por Dios, Dios nos usa donde sea y como sea, bajo su propósito, porque para eso hemos sido llamados, ¿verdad? Para ir a hablar del Evangelio,
para traer almas a Cristo, para regalarles lo que a nosotros se nos dio, que es la salvación. Lo más curioso de esto es que esta muchacha, yo dije, pues bueno, aceptó y ya, ¿no? Ella persistió, insistió, quiero una iglesia, ayúdame a conseguir una iglesia. Así que me puse yo a buscarle una iglesia en Miami. Luego me llama otra vez, estos días hemos estado hablando y me dice, mi hermana está pasando por una circunstancia, ella cometió adulterio y se siente que Dios no la perdona. Yo dije, wow. Me dice, yo necesito que usted hable con ella. Y yo digo, wow, ok, dame su número. Ayer casualmente la llamé y esta muchacha me dijo, no sé cómo explicarte lo que me está pasando. Me sucede esto, mi mente está siendo cauterizada, estoy siendo atacada constantemente. Empecé a hablarle de un Cristo que restaura, de un Cristo que levanta, de un Cristo que sana los corazones, de un Cristo que te puede ver, pero no te va a juzgar, sino que te va a hablar de amor y te va a sanar el corazón. Y para la gloria de Dios, esta muchacha me aceptó a Cristo ayer. Me dice, no puedo dejar esto. Le dije, es fácil. Tú decides entre eso y Cristo, que vale más la pena. Y decidió darle su corazón y su alma a Dios. Entonces ya era la hermana de la muchacha que anteriormente. Y así funciona Dios. Nosotros no entendemos por qué pasamos por circunstancias. Nosotros no entendemos por qué pasamos por lugares, por ciertas situaciones, ¿verdad? Pero al final todo obra para bien y Dios usa todos sus recursos para llevar su palabra a cabo, sus promesas a cabo en la vida de las personas. Así que acuérdese el tema de hoy, ¿verdad? ¿No tiene sentido o sí? Lo que está pasando en su vida en este momento, ¿tendrá sentido en los planes de Dios? ¿No tendrá sentido o sí? Yo pienso que sí, porque Dios todo lo usa, ¿verdad? Para enseñarnos, todo lo usa para enderezarnos, todo lo usa para llevarnos a su propósito. Así que yo le bendigo el día de hoy y le digo, por más que sea difícil lo que usted está viendo, por más difícil que se ve el camino, por más que usted crea que no hay salida, sí la hay. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es la salida. Y si usted está pasando por un momento donde Dios lo tiene porque lo está moldeando y lo está equipando, así como estaba equipando a José, así como estaba, ¿verdad? Con Daniel y con Jesús llevándolo al Calvario. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Propósito, hay muchas cosas nosotros tendremos que abandonar y dejar, entender que es para el propósito de Dios. Así que yo le bendigo, yo le pido a Dios que lo guarde, que lo siga bendiciendo, que siga escuchando mis videos, porque si en algo le ayuda y son de edificación, ¿por qué no, verdad? Muchas de mis anécdotas o videos que yo subo aquí son experiencias propias. Yo no hablo de lo que le sucede a otros, sino de lo que me sucedió a mí, o me sucede o me seguirá sucediendo, para edificación suya y edificación propia, porque hay veces que yo también vuelvo a los videos y digo, yo me acordaba cuando yo estaba pasando por ahí y mira dónde estoy ahora. Le doy la gloria y la honra a mi Señor Jesús, porque Él escucha todo lo que nosotros le pedimos y Él, conforme a nuestra petición y conforme a nuestro corazón, nos da, ¿verdad? Así que no está solo, usted está caminando con Jesús. No se desanime, siga para adelante, que todo lo que está sucediendo en su vida tiene sentido en Cristo. Él es un Dios que rompe toda lógica. Aunque usted no lo vea cercano, aunque usted no lo vea certero, aunque usted no lo vea que el cumplimiento llegará. El cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Será hasta la próxima.